Ahora, el problema que se nos ha dado para poder resolverlo utilizando la sentencia for es el siguiente. Nos dice, escriba un programa que imprima la siguiente figura de un rombo. Puede utilizar instrucciones de salida que impriman un solo asterisco o un solo espacio en blanco. Maximice el uso de la repetición con instrucciones for anidadas y minimice el número de instrucciones de salida. Como vemos, nosotros vamos a hacer una combinación de asteriscos con espacios en blancos para poder formar la figura que se tiene aquí, que es la de un rombo. Nosotros tenemos que hacer mención de algunas características para poder entender de la mejor manera cuando se realice la codificación. Pasemos a describirlas brevemente. Se nos presentan 4 figuras del rombo que nos piden. En cada una de ellas están dibujadas ciertas figuras o colores que pasemos a describirlas. En el primer rombo, o en la primera figura, nosotros notamos 2 triángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, o uno superior y uno inferior. Y es que este rombo podemos descomponerlo en 2 triángulos. Ahora, si observamos, estos 2 triángulos se comparten por una misma fila, la del centro. Esta observación es muy importante hacerla ver porque en la condición de inicialización como también en la condición de una cierta variable que se ponga, vamos a tener énfasis en esto, porque si un triángulo comienza con todas las filas, el otro va a comenzar con una fila, con el total de filas menos 1. Ahora, para la figura 2, notamos pues asteriscos en color rojo y en color blanco. Bueno, los asteriscos en color blanco son los asteriscos que van a componer la figura de del rombo. Y los asteriscos en rojo son los espacios en blanco. No. Acá notamos pues que los asteriscos en rojo, que son los espacios en blancos, a medida que van aumentando el número de filas, van disminuyendo. Caso contrario es los asteriscos en blanco, que a medida que van aumentando las filas, van aumentando. Igual también para el triángulo inferior. En la figura número 3 del mismo rombo, notamos pues que a medida que van aumentando las filas, los asteriscos también van aumentando en una sucesión muy peculiar. Para la fila número 1 tenemos un solo asterisco, para la fila número 2 tenemos 3, para la fila número 3 5, para la fila 4 7 y así. Entonces nosotros en la codificación vamos a hacer mención de esto, como también dar una ecuación que relacione la posición de las filas con el número de asteriscos. En la figura 4 del rombo, notamos estas flechas en rojo. ¿Qué es lo que indica? Que para el triángulo superior vamos a tener, en este caso, o vamos a tenerlo compuesto por 5 filas. Y para el triángulo inferior igual. Entonces, empecemos a realizar la codificación. Como vemos en la siguiente imagen, hemos puesto la estructura o la codificación básica de todo problema. Hemos incluido aquí los archivos de cabecera, como también la parte final, el system pause y el record.
Bueno, hemos declarado las variables que hemos mencionado, el i, el j, el k, el n, cada una de ellas representan, ¿no?, lo siguiente. El i representa pues el número de la posición de las filas. La posición de las filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. El j representa a los espacios en blanco en la posición horizontal, ¿no?, o en la posición de cada fila. El K representa los asteriscos, ¿no?, en la posición horizontal o en cada fila. Y el N representa el número de filas totales que va a tener el rombo representado por dos triángulos, ¿no? O sea, cada triángulo va a tener una cierta cantidad de filas. Y bueno, acá hemos considerado también el título de nuestro problema, ¿no?, de nuestra codificación que vamos a realizar. El título es figura geométrica rombo. Y bueno, acá estamos introduciendo la variable n, que significa ingrese la altura o también el número de filas del triángulo. Y comencemos a hacer la codificación. Como hemos dicho desde un comienzo, este rombo va a estar compuesto por dos triángulos, uno superior y uno inferior. Por lo tanto, va a haber dos bloques de sentencias for, uno para el triángulo superior y otro para el triángulo inferior. Empecemos por el triángulo superior. Decimos for. Ahora, dentro de él tenemos que inicializarlo. La variable a utilizar es la variable i. Como hemos dicho, la variable i representa la posición de las filas. Inicialicémoslo con 1. Punto y coma. Ahora, la condición. Esta sí es muy importante. Mucha observación aquí. También mencionamos que una de ellas, producto de que están compartidas por una misma fila, entonces una de ellas toma el total de filas que la componen y la otra uno menos. En este caso, para nuestro problema vamos a tomar al triángulo superior con una fila menos y al triángulo inferior con todas las filas, ¿no?, que lo componen. En este caso pues no sería, n es el número de filas totales, entonces sería n menos 1, que es mayor o igual que i. Punto y coma, y va a ir aumentando, ¿no?, porque es es la posición de las filas. Va a tener que aumentar. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Abrimos pues las llaves. Ahora, para el triángulo superior, como aquí es muy importante los espacios en blancos y los asteriscos porque juegan un papel muy importante para la construcción de dicha figura, entonces dentro de este for principal tenemos que introducir for para cada una de estas variables. J, que representa los espacios en blanco, como K, que representa los asteriscos. Entonces aquí vemos en sí el uso o la estructura de un for anidado, que justamente nos piden al inicio del problema utilizarlo y maximizarlo, más que todo maximizar como también disminuir o minimizar las salidas, ¿no? A ver, for para primero la variable j, que son los espacios, representan los espacios en blancos. Vamos a inicializarlo con n, el número de filas totales que componen
al triángulo, o la altura del triángulo. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco, como hemos dicho, ¿no? Para el triángulo superior, empiezan en la primera fila con un número máximo y a medida que van aumentando las filas hacia abajo, va disminuyendo. Caso contrario con los asteriscos que van aumentando. Por lo tanto, inicializamos con un número mayor, no máximo. Punto y coma. Ahora, su condición es la siguiente. J es mayor o igual que I. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque J va a tomar valores cada vez mayores de I. No, va a ir disminuyendo a medida que van aumentando el número de filas. Punto y coma. Y su incremento sería J menos, porque ya hemos dicho, van disminuyendo. Abrimos llaves. Y declaremos los espacios en blanco. Code. Lo mismo vamos a tener que hacer, pero para la variable k que representa pues los asteriscos. Ponemos for. Para k vamos a inicializarlo con 1, porque hemos dicho que para la primera posición de la fila 1, los asteriscos, hay un solo asterisco y van aumentando. Ahora, su condición sería la siguiente: 2 por i menos 1 mayor o igual que k. Ahora, esta ecuación es la que representa, como ya hemos señalado, la relación entre la posición de las filas con la cantidad de asteriscos en cada fila. 2i menos 1. No olvidemos que i representa la posición de las filas. Entonces, k va a tomar valores cada vez mayores va a ir aumentando la cantidad de asteriscos a medida que las filas van aumentando. Por lo tanto, también su incremento sería de la siguiente manera, ¿no? Abrimos llave. Y declaremos los asteriscos. Bueno, una vez terminado el primer bloque de for para el triángulo superior, hacemos un salto de línea.
Y ahora, una vez ya realizado para el triángulo superior, empecemos nuevamente a hacer, pero para el triángulo inferior. Vamos a notar que las inicializaciones, como también las condiciones, van a variar. ¿Por qué? Porque aquí ya el triángulo es como si estuviera invertido y también se invierten ciertas características que vamos a explicar. A ver, nuevamente y toma un valor mínimo 1. Inicializa con 1, ¿no? Ahora, la condición aquí, hemos dicho que este triángulo inferior toma el total de filas, por lo tanto, el total es n. Va a ser mayor o igual total de filas y es la posición de las filas. Entonces, y va a tomar no va a ir aumentando porque las filas van a ir cambiando, ¿no? Nuevamente tenemos que notar también que debemos utilizar las variables, ¿no? Los espacios en blanco que es J y los asteriscos que es K. Por lo tanto, se tiene que usar nuevamente el for a cada uno de ellos. Ahora, para la variable J, que representan los espacios en blanco, se va a inicializar con un valor 1. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco comienzan con un valor mínimo y terminan con un valor máximo. En cambio, los asteriscos comienzan con un valor máximo y terminan con un valor mínimo. Ahora, su condición es lo inverso a lo que era para el triángulo superior. Acá J va a ser menor o igual que I. A medida que van aumentando, esto nos quiere decir que a medida que va aumentando el número de filas, los espacios en blanco también van a ir aumentando. Y el incremento, claro, como hemos dicho, van a ir aumentando, por lo tanto, haríamos más. A ver. Entonces ingresemos los espacios en blanco. ¿No? Que tendríamos. No, lo tendríamos igual. Nuevamente hay que hacer, pero para la variable K. For. Ahora, K inicializa con 2 por n menos 1. Acá notamos que utiliza la variable n, que representa pues el total de filas que compone un triángulo. ¿Y esto por qué? K es representa los asteriscos. Entonces, acá justamente hemos mencionado que los asteriscos para el triángulo inferior van de un número máximo y a medida que van aumentando, ¿no?, la posición de las filas, el K va disminuyendo, los asteriscos van disminuyendo.
Por lo tanto, comienza con un valor máximo y el valor máximo sería esa ecuación. Bueno, la condición sería 2 por i menos 1. Y es la posición de cada fila, ¿no? Ya, esa es la condición, y toda esa ecuación sería menor o igual que k. ¿Sí? Y hemos dicho que los asteriscos para el triángulo inferior comienzan con un valor máximo y terminan con un valor mínimo, o sea, van disminuyendo, por lo tanto, sería menos. Abrimos nuevamente llaves. Y introducimos los asteriscos, ¿no? Y bueno, nuevamente vamos al término. Vamos a ejecutarlo y a compilarlo. Allá nos piden que lo guardemos. Bueno, lo guardamos con el nombre de figura. Ahí está. Elegimos una carpeta en específico y guardamos. Como podemos notar aquí, nos sale pues el título que hemos puesto: figura geométrica rombo, índice de altura del triángulo. Si nosotros recordamos, la altura o el número de filas totales para el triángulo inferior o superior debería de ser de 5. Por lo tanto, ponemos 5 y notamos que nos sale la figura que queremos, ¿no? Contemos: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y se dan cuenta que cada triángulo, en medio, la fila está compartida, ¿no? Entonces, hemos obtenido la figura que se nos ha pedido desde un comienzo, utilizando pues espacios en blanco como asteriscos y haciendo uso de la sentencia for, incluido también el for anidado, ¿no? Que ha sido necesario para cada variable que está comprometida para la construcción de esta figura. Entonces, la compilación no ha tenido ningún error y ha estado bien.